El 21 de julio de 1962, la primera nave espacial, Mariner 1, despegó del Centro Espacial Kennedy, a bordo de un vehículo de lanzamiento Atlas Agena. Esta ambiciosa nave espacial estaba destinada a ser la primera en visitar otro planeta, para observar de cerca a Venus y recopilar nuevos datos sobre el entorno que rodea a otro mundo. La nave espacial, Mariner 1, tenía una base hexagonal de aproximadamente 1 metro de ancho y aproximadamente 1/3 de metro de espesor. Allí se albergaba la mayor parte de la electrónica y la propulsión, y encima tenía una estructura de celosía de 3,6 metros de altura, que contendría los experimentos reales. La nave espacial tenía un par de paneles solares como fuente de energía, y una gran antena parabólica necesaria para comunicarse con la Tierra a través de estas distancias interplanetarias. Inicialmente, el Atlas funcionó bien, pero a medida que el cohete avanzó, el radar y el equipo de comunicaciones comenzó a tener problemas para rastrear el vehículo. A los 2 minutos de vuelo, el Atlas dejó caer sus pesados motores propulsores y continuó usando su motor sustentador más pequeño y eficiente. Pero casi de inmediato el propulsor comenzó a volar erráticamente, haciendo correcciones extremas en su trayectoria y quitándole fuerza. Al ver que el vehículo de lanzamiento se comportaba mal, el oficial de seguridad del campo activó el sistema de terminación del vuelo, y 295 segundos después de iniciada la misión, esta terminó. La nave espacial Mariner 1 continuaría comunicándose durante aproximadamente 1 minuto más antes de caer al océano, lo cual es bastante apropiado dado su nombre. Inmediatamente se inició una investigación, y en 6 días, la Junta de Revisión posterior al vuelo del Mariner 1 determinó que la causa de la falla, además de un problema de señal de navegación del vehículo, fue el resultado de la emisión de un guión en instrucciones codificadas por computadora. El fracaso del Mariner se ha convertido en uno de esos símbolos populares, una anécdota que debe relacionarse con personas que cometen pequeños errores que terminan teniendo enormes consecuencias. Fue el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke quien opinó que el Mariner 1 fue destrozado por el guión más caro de la historia. ¿Por qué las fallas de los demás son tan fáciles de ver cuando las nuestras no son invisibles? Es difícil ver el mundo a través de los ojos de los demás cuando estás cegado a tus faltas. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Tal vez una de las historias más conocidas de la Biblia es la del profeta Jonás. Aunque nos da muchas enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida, el tema principal de este pasaje es cómo alejarnos de Dios por nuestros errores y faltas puede tener consecuencias eternas, pero también nos habla de la infinita misericordia de Dios y de que solo por su gracia podemos ser salvados. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Comienza diciendo Dios a Jonás, pero este, dominado por un gran temor, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Fue a Jope, encontró allí un barco a punto de zarpar y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos. Jonás tenía una carga pesada por la orden que había recibido. Sin embargo, el que lo había ordenado tenía la capacidad de mantener a su sirviente y lograr su éxito. Si el profeta hubiera obedecido sin duda, habría evitado muchas experiencias desagradables y recibido muchas bendiciones. No obstante, durante la desesperación de Jonás, el Señor no lo abandonó. Debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar mediante una serie de pruebas y providencias extrañas. El barco donde iba Jonás fue afectado por una terrible tormenta, al punto de que los marineros tripulantes de aquella embarcación, y aconsejados por el mismo profeta, tuvieron que arrojarlo fuera del mar para calmar la furia de aquella tempestad. Una vez allí en el medio del mar, dice la Biblia que el Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre, y después de 3 días, este pez lo vomitaría en tierra firme. Desde el punto de vista naturalista, esta parte del relato plantea preguntas importantes, poniendo a el cachalote como un buen candidato para ser el gran pez, debido a que es un animal común en el mar Mediterráneo, y debido a la morfología y fisiología de su múltiple estómago, compuesto de varias cámaras, 3 o 4, de los cuales la primera es un saco dilatable bastante grande,
sin glándulas digestivas ni ácido clorhídrico y perfectamente puede recibir el cuerpo de una persona y aún contar con amplitud de espacio. Pero lo más importante de entender y aceptar en este relato es la intervención divina, ya que la Biblia nos muestra que Dios es el que genera la tempestad en el mar, y quien la termina, y es Dios mismo el que dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás. Cuando se producen excepciones en ciencia, con hechos que están más allá del ámbito de su competencia, cuando suceden fenómenos sobrenaturales que no pueden ser explicados y solo aceptados, es cuando se produce lo que popularmente se conoce como milagro. Y es por medio de este milagro que Jonás comprendió que de Jehová es la salvación. Al arrepentirse y al reconocer la gracia salvadora de Dios, Jonás obtuvo la liberación y acepta entonces de nuevo la tarea original de advertencia a Nínive, y esta vez no se detuvo a preguntar ni a dudar, sino que obedeció sin vacilar. Levantóse Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. El mensaje no fue inútil. El ruido que resonó en las calles de la ciudad se difundió de boca en boca hasta que todos los residentes escucharon la noticia sorprendente. El Espíritu de Dios entró en cada corazón y llevó a muchas personas a temblar por sus pecados y a arrepentirse profundamente. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ovejas ni vacas, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira, y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. La condenación fue evitada. El Dios de Israel fue exaltado y honrado en todas las naciones paganas, y su ley fue reverenciada. Nínive no caería hasta muchos años después, cuando fuera capturada por las naciones vecinas, debido a que olvidó a Dios y mostró un orgullo arrogante. Confundido, humillado e incapaz de comprender el propósito que tenía Dios al perdonar a Nínive, Jonás debiera haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios. Pero en vez de eso, celoso de su reputación como falso profeta, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella ciudad, al punto de exclamar en su desconformidad: «Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo». En este mimo reclamo a Dios, Jonás pronunciaría una de las más bellas y acertadas descripciones del maravilloso carácter de Dios al decir: «Pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes». Estas breves palabras nos recuerdan que, si bien nuestra fe puede vacilar, Dios siempre nos escucha. Este fascinante relato nos recuerda que no hay lugar en el cielo para la justicia propia, sino que solamente por la gracia de Dios, tú y yo podemos ser salvos. Dios salva a quien escoge, y escoge a todos. Ningún pecado es demasiado terrible como para no ser perdonado, ningún pecador se ha ido tan lejos que no pueda ser salvado. Jonás tuvo que aprender la misma lección que el profeta Samuel, Pedro y la mayoría de nosotros. La gente se fija en las apariencias, pero Dios se fija en el corazón. Dios es un Dios de amor que se interesa por ti hoy, no importa los errores del pasado. Él desea restaurar tu vida hoy. Él está golpeando a la puerta de tu corazón y quiere que vivas una vida nueva y plena en Él. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo.